Muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis en una sesión nueva, una cita con las letras, con la literatura, con los libros de la Semana de las Letras en la región de Murcia. Es un placer para mí poder moderar este encuentro con Miriam Tirado, que me gustaría presentar de una forma breve, porque la verdad es que si te pones a leer entre un bestseller que ella acumula y esta biografía, pues nos podemos tirar un largo rato. Pero voy a intentar resumir diciendo que es consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza. Y bueno, ayuda a padres y madres con hijos de cualquier edad en sesiones de consultorías presenciales y online. Imparte cursos, talleres y conferencias por toda España para ayudar, como decía, a los progenitores a conectar con sus hijos y a entenderles mejor a padres y madres. Está considerada una de las mayores expertas en nuestro país en la crianza plena y respetuosa. Bienvenida, Miriam. Hola, gracias. Bueno, hace cosa de 2 semanas me llegó Hasta mis manos removidas, que es la obra de la que vamos a hablar hoy, aunque también vamos a tener espacio para hablar de obras anteriores. Y he de decir que Removidas es una obra que va a conectar con quien lo lea después del tiempo que vamos viviendo, porque es un conjunto de historias que resuenan en todos nosotros de una situación que hemos vivido en este último año, un año de incertidumbre con la pandemia, con el COVID-19 que a todos nos ha afectado en mayor o menor medida. Hemos tenido que gestionar nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro hogar. Yo quiero saber, Miriam, ¿en qué momento empiezas a visualizar todas estas historias para crear un nuevo libro? Pues fue de una forma como muy poco planeada, en el sentido de que yo notaba, sentía la necesidad de inventar historias de lo que yo me imaginaba que gente podía estar viviendo. Y empecé porque lo escribía en pleno confinamiento y lo publicaba en Instagram. Y esas cortas historias, porque eran como muy cortas, que se leían en un post de Instagram, pues tenían como mucha repercusión, ¿no? Y mucha gente decía, wow, es que me estoy sintiendo eso, ¿no? Porque yo, a ver, yo estoy especializada en emociones, en acompañamiento de emociones, entonces de lo que hablo es de lo que sé, que es de emociones, ¿no? Y como las emociones más o menos todos vivimos de una forma muy similar, pues mucha gente se sentía identificada. A partir de aquí, cuando ya tenía unas cuantas y me venían todavía más a la mente, y luego empecé ya a pensar en conectar a los personajes, que no fueran historias sueltas, sino que tuvieran un nexo en común, etcétera. Nada, pues se lo dije a mi agente y le dije, es que me está saliendo un libro, o sea, no estaba planeado, pero lo tengo en la cabeza, o sea, y voy a escribirlo. Yo no sé si alguien lo querrá o no, pero yo necesito escribir sobre eso. Al final era escribir de lo que yo también estaba viviendo, ¿no? Y a mí siempre escribir me ayuda en momentos, pues eso, ¿no? Que no sé muy bien lo que está pasando, pero que el poner palabras me ayuda. Y como era un momento súper heavy, ¿no? De todos confinados, confinamiento total, cerrados en casa, sentía que el escribir me iba bien a mí y a los que me leían, ¿no? Y a partir de ahí empecé a escribir el libro. Luego, obviamente, paré de publicar historias en Instagram porque me centré en elaborar todo el libro y el entramado de historias que se tenían que juntar. Al final hemos convertido las redes sociales en pequeños diarios y es algo que se está recurriendo mucho, hacer esa recopilación de cosas que publicamos, que parimos en momentos puntuales, donde esas emociones nos desbordan para transformarlo en una obra como ha sido este caso. Imagino que la habrás retomado una vez publicado Removidas. Sí, claro, pero bueno, ha sido... Es que yo creo que estamos viviendo un momento como muy bestia a muchos niveles, ¿no? Entonces, a la gente que el escribir nos ayuda a centrarnos, a comprender lo que estamos viviendo, pues nos ayuda mucho. Obviamente, Instagram para mí o las redes sociales, además me ayuda a crear comunidad y a transmitir el contenido que me gusta con el que trabajo a las familias, ¿no? Y por ahí muchas me descubren. Ahora que comentas esto, hay muchos perfiles, pero no está el del perfil de la escritora en la obra. En las historias, Sí, no. no te has No. atrevido a plasmar ahí un poco. En muchas historias hay cosas que yo he vivido, o cosas o emociones que yo he sentido durante la movida esta que hemos vivido de la pandemia, ¿no?
pero no hay una historia biográfica mía, porque es que, no sé, es que mi vida yo no la encuentro muy interesante, entonces prefiero hablar de las que me imagino, ¿no? Siempre siento que tienen como más que contar. Bueno, es decir, que después de publicar varios libros y tener 3 niñas en casa, seguro que interesante tiene que ser el día a día, ¿no? Y esa vida de Miriam Tirado. El gran punto fuerte que yo veo en esta obra es que nos permite ponernos en la piel de cada uno de los personajes, pero como todas las historias están conectadas, lo bueno es que no solo vemos un personaje de un ámbito doméstico, sino que nos ponemos en todos los puntos de vista. Algo que también es muy importante para ir entendiendo lo que es, pues bueno, la realidad, ¿no? El escuchar las diferentes versiones. Más allá del libro, ¿crees que hemos conseguido ponernos en la piel del otro durante este tiempo tan difícil? Pues habrá quien sí, mucho, y habrá quien no tanto, ¿no? Pero yo es algo que en mi trabajo siempre intento transmitir, que al final cada cual está librando su propia batalla y llegamos a donde llegamos, a ser quienes somos, por un sinfín de causa-efectos, ¿no? De la familia en la que hemos nacido, del país donde hemos nacido, de la cultura que nos abraza, de la sociedad en la que estamos y de un montón de situaciones y circunstancias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, si pudiéramos comprender profundamente que si fuéramos el otro y hubiéramos vivido su vida y hubiéramos pasado las cosas que el otro ha pasado, seguramente actuaríamos de esa forma también, ¿no? Entonces, en el libro me ha gustado mucho, era el interés que yo tenía, ¿no? Para acercar posiciones que en un mismo hecho, en una misma historia donde sucede X, pudiéramos ver cómo cada cual reacciona a su manera por unos motivos, ¿no? Cada cual tiene sus motivos, nada es porque sí, ¿no? Y que cuando podemos comprender los motivos del otro profundamente, podemos acercarnos, porque al final cada cual actúa como actúa desde unas emociones, ¿no? Y si yo puedo comprender las emociones que tiene el otro, que seguramente yo en otro momento o en este mismo también las estoy sintiendo o las he sentido, podré empatizar más. La empatía es lo que nos ayuda a conectar con las personas y el poder ver, ¿no? Que en una misma historia, pues los distintos puntos de vista podemos comprenderlos y tú podrás sentir más cercana a uno o a otro, pero al final te das cuenta que cada cual actúa por un motivo y porque es como es por una serie de circunstancias, ¿no? Y eso pues ayuda a, especialmente si queremos resolver conflictos, a acercar posiciones, ¿no? Y en la pandemia yo creo que sí, que seguramente hemos podido entrar en contacto con otras realidades y, por ejemplo, ¿no? Ahora me imagino, ¿no? Yo en la pandemia, cuando estábamos confinados totalmente, pensaba mucho en la gente que eran esenciales y que tenían que salir a trabajar cuando todavía no sabíamos muy bien qué era esto, ¿no? Supongo que muchos nos hemos puesto en la piel de los demás y eso nos ha ayudado, ¿no? Ese aplauso de las 8 salía de ahí también, ¿no? De, wow, esta gente está pues salvando vidas y está en primera línea, ¿no? Pues yo creo que mucha gente sí, otros obviamente no, ¿no? Esto de la empatía tampoco, bueno, pues se tiene también que ejercitar y hay gente que no la ejercita, pero yo creo que Justamente mucha gente esa sí. empatía que comentas me da el pie para la siguiente pregunta. Es que yo sí que creo que la empatía se consigue de forma inmediata con los personajes porque cada lector está en un papel. Abordas tantísimos personajes diferentes. Es un baile de nombres que al principio cuesta ubicar, es decir, que hasta que vas familiarizándote con cada foco del libro, pues cuesta un poquito hasta que ya los haces tuyos. ¿Cómo has decidido elegir los personajes? Es decir, las profesiones, los núcleos familiares. Hay mucha búsqueda también de tema de embarazos, de búsqueda de aumentar familia, que también es algo que ha pasado totalmente en este último año. Mm. Pues cómo lo hice, fue de una forma como muy intuitiva, de las cosas que yo quería, en Removidas quería mostrar que hay una removida muy heavy, ¿no? La pandemia, pero hay otras removidas, la muerte ha existido siempre y esto es una removida cuando te toca, ¿no? Cuando muere algún ser cercano o cosas en el trabajo, esto ha pasado toda la vida, pero además todo lo que ya pasaba de normal se juntaba con una pandemia, ¿no? Entonces, el título, ¿no? La R y la V en mayúsculas,
quieren transmitir eso, que hay una removida siempre emocional en cada cual en cada situación que atraviese, pero es que además hemos tenido también la pandemia. Y a pesar de eso, también tenemos que seguir remando, porque de eso va la vida, ¿no? De seguir remando. Entonces, quería mostrar que sí, había una pandemia, pero seguía habiendo gente que se quedaba embarazada, gente que quería tener hijos y que no podía, gente que enfermaba de otras cosas, no solamente de COVID, gente que estaba quedándose sin trabajo o gente que buscaba trabajo o gente que, etcétera, 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 ¿no? Y mostrar eso, bueno, que la vida continuaba. ¿Cómo los elegí? Pues bueno, pensaba, ¿no? En sectores, ¿no? Hay una cantante, ¿no? Esa gente que de repente se quedó sin nada, porque claro, si todo lo que haces es presencial y todo lo presencial y lo cultural se aniquila, pues esa mujer, ¿no? Se quedó sin trabajo. Pero hay otros, hay una médico, ¿no? Quería hablar también de la gente que estaba ahí y de lo que podían estar sintiendo. Hay un montón de personajes, me iban saliendo, no era algo como muy planificado, esta novela fue como muy, muy, muy intuitiva y muy del que es que no podía parar de escribir literalmente. O sea, empecé a escribir y me lo pasaba tan bien y iba trazando los nexos sin previo plan anterior, que era como Fluyendo con algo... las letras, ¿no? Exacto, a mí me pasa esto, ¿eh? Momentos convulsos, me viene una inspiración tremenda y es que no puedo parar de escribir. Entonces, casi creo que este libro casi se escribió solo, ¿no? Me guiaron más los personajes, que cuando elegía el nombre de cada cual, era como yo le decía, ¿no? Imagínate Elsa, ¿no? Que es una adolescente. Elsa, ¿qué quieres vivir en este libro? ¿no? Entonces era como que yo tenía un diálogo con cada personaje y me llevaban. Sí que bueno, están exactamente todos esos perfiles que hemos dicho. Una de las cosas que cuando empezamos cuando supe que llevaría este coloquio contigo, que te comenté, era, empecé a leer el libro y vi el típico libro que me gusta, que son de historias que van conectando entre sí, que es un libro de por sí bastante difícil de escribir, como bien sabrás, porque tienes que hacer que todo encaje en tiempo, forma, en los mismos escenarios, pero al final yo creo que has transmitido lo que es la vida misma, que aunque las cosas parezcan que están separadas, al final parece que todo está conectado Sí, y ¿no? todo convive, ¿Sabes ¿no? eso Causa y efecto. ¿Sabes eso que se dice, ¿no? Es que el mundo es un pañuelo, ¿no? Que al final, yo conozco a tal, pero si están vinculados por ahí, pues era un poco eso, ¿no? Que ver bueno, que este trabajaba con este y que este era el hijo de tal. Y sí, fue en algún momento de la novela, también te digo que colapsé y era en plan, adiós, ¿y ahora cómo conecto esto con esto? Y tuve ahí un fin de semana, me acuerdo perfectamente, con la mesa llena de papeles, con los nombres, porque había tantos nombres que a veces yo me perdía, o sea, era... Y al final conseguí, ¿no? Ese fin de semana que no escribí, solamente estuve como Ordenando. conectando y en la cabeza, ¿no? En, vale, esto va aquí, esto tal, tal, esto lo conectaré por aquí. Y al final, pues eso, ¿no? Fue un fin de semana que primero empezó en plan, he colapsado, me he liado demasiado y ahora no sé esto como, pues eso, ¿no? Cómo hacer la resolución y al final, pues nada, pues fluyó y creo que ha quedado bien trazado. ¿Para quién va destinado Removidas? Porque está claro que hay perfiles que se van a sentir Mm. totalmente ubicados, pero Pues cuando mira, escribiste este libro, yo cuando lo escribí pensaba en mi público, ¿no? Un poco que mi lector, lectora es una persona de entre 29 y 50 años, ¿vale? La gente que me sigue y que me lee son normalmente pues madres, padres de estas edades. Luego, la realidad, este libro hace ya unos meses que ha salido, salió en marzo de este año, la realidad lo que me ha enseñado es que se lo han leído adolescentes, niñas, bueno, o chicas de 17, 18 años, gente sin hijos y mucha gente mayor, cosa que me ha sorprendido gratamente porque yo creía que no era un libro pues para gente de 70 años, 80 años y muchas abuelas se han leído este libro porque sus hijas se lo han regalado justamente por eso, ¿no? Para que
pudieran conectar con eso de ver los distintos puntos de vista, ¿no? Y que hay también puntos de vista de los abuelos, puntos de vista de los hijos, etc. Y al final lo que he visto es que era muy transversal, que el lector que yo imaginaba se ha ampliado muchísimo. Bueno, justamente hay un gran protagonismo de los niños en esta obra, quienes han demostrado su fortaleza durante la pandemia, han sido también grandes protagonistas. ¿Por qué es importante entender cómo se sienten en estos cambios? ¿Por qué es importante meterse en su perfil y entender cómo lo viven ellos? Yo creo, claro, yo me dedico a la infancia, ¿no? Entonces para mí es básico que para acompañar a los niños sepamos lo que les ocurre, sepamos cómo son, cómo es su cerebro, cómo viven su realidad, porque si no es muy difícil acompañarles y que ellos se sientan acompañados, si no lo hacemos de una forma que lo que hacemos es perjudicarles porque se sienten más solos, sienten que no les comprendemos, ¿no? Entonces me gustaba mucho también poder reflejar de una forma novelada. Yo siempre escribo, yo he escrito muchísimos más libros de no ficción, contando cómo son los niños, por qué les pasa lo que les pasa, por qué actúan de X manera, etc. Entonces, esta vez me ha gustado mucho en novela poder explicar desde su punto de vista cómo viven su realidad, ¿no? Y creo que es una forma también muy efectiva de que los padres les entiendan mejor. En relación a esto, como consultora de crianza consciente, tiene dos obras anteriores que quiero destacar. Una es Vínculos y el bestseller Rabietas, que se dice pronto de bestseller y a veces no se entiende el esfuerzo que conlleva eso. Estamos hablando de un manual para que la maternidad y la paternidad sea un poco más sencilla. Bueno, más sencilla no lo sé, porque al final la maternidad y la paternidad fáciles no son, porque implican muchísimo de nosotros mismos, de crecimiento personal, y el crecimiento personal fácil no es. Pero sí que intento hacer las cosas a madres y padres un poco más llevaderas, y esto se hace cuando se comprenden a ellos mismos, ¿no? Y lo que intento hacer con mis libros es que tanto ellos se entiendan más a sí mismos como que también entiendan mejor a sus hijos. En Rabietas hay consejos y herramientas para lidiar con esos momentos de los pequeños de la casa, con humor y amor, como bien describes, y poder gestionar la tristeza y también imagino que la sensación de fracaso de madres y padres. Y por eso yo quiero saber qué se esconde detrás de un berrinche de un niño. Muchas cosas puede haber, ¿no? Puede haber una necesidad básica no satisfecha, desde cansancio, sueño, hambre, falta de movimiento libre, necesidad de juego que no está satisfecha, pero también pueden haber muchas emociones, ¿no? Como celos o añoranza, no te han visto en todo el día, entonces cuando vas a recogerles te han echado de menos pues entran en rabieta porque te están diciendo, jolín, ¿dónde estabas? ¿No? Me has dejado aquí. Los niños cuando son pequeños no tienen ni un dominio del lenguaje ni tampoco del propio autoconocimiento, ¿no? De saber qué les pasa. Entonces lo expresan de la forma que saben, que es desde el cuerpo y de una forma muy, muy, muy expresiva y muy emocional, ¿no? El problema surge, creo yo, en la tensión del día a día, ¿no? En la necesidad de mantener la calma en los momentos en los que se berrincha esa impulsividad. ¿Cuál es la fórmula secreta para lidiar con esto, los progenitores? No hay una fórmula secreta, no hay una pócima que si haces A, B y C, pues resulta que todo va bien, porque dependerá de cada momento, dependerá de realmente qué es lo que le está ocurriendo. Hay rabietas que no se pueden evitar, que son rabietas por frustración, porque, pues yo qué sé, me quiero atar los zapatos de cordones y no me los sé atar porque tengo 3 años, ¿no? Entonces aquí no podemos hacer nada y simplemente lo que tenemos que hacer es acompañar esa rabieta. O yo quiero hacer lo mismo que mi hermano 4 años mayor y no puedo porque soy pequeño, ¿no? Pero luego hay otras rabietas que sí que son evitables y la fórmula mágica pues es anticiparnos, saber qué le está ocurriendo y saber que si tiene hambre normalmente a las 7:30, si un día a las 7:30 no tenemos la cena lista, pues es muy probable que el niño entre en cólera porque no sabe ni qué le ocurre, ¿no? Nota un malestar y estalla, ¿no? Entonces, no hay fórmulas mágicas, pero obviamente la empatía, la escucha activa, conectar, saber, estar presente, ¿no? Pero no estar pero con la cabeza en otro sitio, sino estoy aquí y noto tu energía, noto cómo estás, noto si tienes algún malestar o no.
todo esto juntamente con eso, la anticipación, el tener información de cómo es cada etapa de nuestros hijos, especialmente en la de las rabietas, todo esto obviamente nos ayudará muchísimo a acompañarlas. ¿Puede afectar la época que hemos vivido para que estas rabietas hayan sido más habituales? Y a la vez, una pregunta doble, ¿ha hecho que aumente la frustración en los padres y tal vez lo gestionen un poco peor? Especialmente en el confinamiento total, sí, aumentaron muchísimo en muchas casas. En las casas donde especialmente había niños encerrados, sin un jardín, sin un lugar donde poder, pues eso, ¿no? Canalizar ese estrés y esa necesidad de movimiento libre que tienen todos los niños y que es una característica de la naturaleza de la infancia. Otros niños estaban súper contentos de estar 24 horas con sus padres y obviamente dependía mucho del entorno en el que estaban, ¿no? No era lo mismo un piso sin balcón que un chalet en una urbanización donde hay pues, jardín y piscina, ¿no? Cada niño ha vivido una realidad distinta, pero muchos niños sí, que la frustración de ver cómo su vida, tal y como era, quedaba truncada, se sentían muy inseguros y la inseguridad hacía que tuvieran muchísimas más rabietas. Si ha aumentado la frustración en los padres, yo creo que ha aumentado muchas cosas en los padres. Ha aumentado la preocupación, el miedo, especialmente en los primeros meses, ahora a lo mejor ya no tanto, pero especialmente el primer año hubo muchísimo miedo, hubo eso, preocupación también por temas laborales, por qué va a pasar, la incertidumbre produce muchísima inseguridad y la inseguridad hace que los padres no puedan estar relajados y zens. Entonces, cuando una madre o un padre no está relajado y no se siente seguro y no está tranquilo, pues claro, cuando viene una rabieta es muchísimo más difícil de gestionar. No puedo hacer una generalización y decir, sí, a partir de la pandemia todo se ha gestionado peor, porque esto, como siempre, ya lo sabes, depende de cada cual y hay tantas personas, o sea, tantas formas de haber hecho las cosas como personas en el mundo, pero que seguro que la pandemia no ha ayudado a estar todos más tranquilos y relajados, etcétera, pues seguramente pues no. Allí, volviendo a Removidas, hay varios aspectos que quiero destacar. Hablando de emociones, me ha gustado especialmente cómo has tratado el tema de las parejas, de las separaciones, pero especialmente de las uniones. Es decir, las personas que conectan, que se encuentran, que deciden empezar a formalizar algo, siempre hay una emoción detrás, que es el miedo. El miedo, la inseguridad, ¿no? El cómo se avanza, el volver a conocer, el después de una derrota, por no llamarlo fracaso emocional, pues volver a emocionarse, volver a sentir de nuevo. Creo que esto se ha plasmado con especial detalle y tal vez los personajes, a mí personalmente, los que les he cogido más cariño, como es el caso pues, de Juan, de Dolo, de Santi, ha sido como la parte más amor romántica en el sentido de no idealizar el amor, sino entender lo que hay detrás de esas relaciones. Yo he disfrutado mucho con estas historias, especialmente eso, ¿no? Con ese triángulo, Santi, Elía y Maya, y con Juan y Dolo, porque quería transmitir un amor consciente, ¿no? Que no es ni idealizado, ni romántico, ni tampoco cargado de ego y de trauma, ¿no? Sino algo como muy adulto, ¿no? Y de, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¿Y cómo podemos llegar a crecer juntos, ¿no? Y al final, si te fijas, todas estas personas crecen mucho a lo largo del libro, ¿no? Empiezan de una forma y terminan de otra totalmente distinta. Y cómo el hecho de cómo se comunican, para mí era muy importante, ¿no? Alguien me ha dicho, hombre, pero bueno, a mucha gente les ha encantado, ¿no? La forma de tratarse de esta gente. Y otra gente me ha dicho, pero esto no es real. Digo, bueno, no será real en tu vida, ¿no? O no será lo que tú conoces. Pero para que creamos que realmente, en mi vida, por ejemplo, sí. O sea, yo estoy rodeada de relaciones conscientes y mucha gente también. Entonces, yo creo que para poder saber
cómo tener relaciones amorosas de esta forma, también tenemos que tener referentes y tenemos que ver y leer, ver en películas, leer en libros y tener amigos que tienen relaciones así para poder decir, hey, pero esto es posible. No tiene que ser siempre el, no me dejes y si me dejas me muero. O sea, no tiene, ¿por qué tiene que ser así? No, si tú no quieres estar conmigo, pues bueno, pues que seas muy feliz. Y yo voy a intentar serlo, ¿no? Y el amarnos primero a nosotros mismos para luego poder compartirnos. Pero es que si no nos amamos, luego las relaciones no son relaciones de amor, son relaciones de dependencia. Yo no quería hacer un libro con relaciones de dependencia. Creo que la literatura está llena y las canciones y todo, está lleno de relaciones que son de dependencia, ¿no? De un amor muy poco consciente, lleno de heridas del pasado que se van. Entonces, claro que los personajes cuando empiezan a relacionarse, especialmente en esta época en la que se enmarca el libro, vienen cada cual con, claro, sus miedos, sus cosas, ¿no? Pero lo que quería transmitir es que todo eso se puede superar y que se puede crecer y gracias a esas emociones que podemos compartir, verbalizar y normalizar, nos hacen dar pasos adelante de una forma muchísimo más segura, más consciente y luego, por supuesto, podemos vivir unas relaciones más plenas y más felices. Sí que es cierto que se ha reflejado, creo que algo que pasa bastante en la actualidad, que es cuando las personas se esconden de la relación para solucionar sus historias sin comunicarlas. Hablábamos antes de la comunicación. Eso, bueno, hay a una historia en particular que se sucede, el dolor por una pérdida del pasado que se está plasmando en el sentir de nuevo en la nueva relación, que también va muy en esa línea. Entiendo que puede haber cierto toque de no realidad, por lo que comentabas, por las relaciones de dependencia, por el amor tal y como se entiende hoy en día, que no está en esa negociación o en ese amor consciente o en esa separación consciente, tal vez, que es donde está siempre la puntilla. A mí especialmente lo que me ha parecido decir no es real ha sido en esa carta que recibe Marisa, sin hacer spoiler de la novela, en esa carta que recibe, en esas palabras que todos queremos oír a veces de personas que no hemos recibido en su debido momento, en su tiempo, y que yo lo he visto más como lo que nos gustaría que fuera, lo que debería de ser, pero que realmente luego no pasa tanto. No sé si va en la misma dinámica del amor, por lo que comentabas, de querer mostrar cómo deberían de ser las cosas de forma consciente. Mira, ¿sabes qué pasa? Que ese personaje era muy potente. Esa mujer mayor era muy potente. Yo me la imaginaba muy potente y me recordaba un poco, yo tengo una abuela, todavía está viva, tiene 89 años y mi abuela es muy potente, ¿no? Y me inspiré un poco en ella, ¿no? Y que es una mujer moderna y que domina de redes sociales y de Telegram y de móvil, o sea, es muy crack. Y pensaba, ¿no? En cómo, cómo podemos, ¿no? Hay gente mayor que no tiene miedo de la muerte y que pueden hablar de ellos sin problema. Y poder transmitir, ¿no? Esa filosofía de vida que a lo mejor a mí me ha gustado poner palabras, imagino que a mi abuela o lo que ella podría transmitir, creía que era guay, ¿no? Poder ver esta parte de personas mayores que no temen y que han vivido y que lo cuentan y que no tienen miedo a mostrarse, ¿no? Pero si te fijas, ella no lo ha podido decir de viva voz, lo ha escrito, ¿no? Hay gente que nos expresamos mejor escribiendo que hablando. Entonces, yo sé de gente que ha dejado cartas, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes por qué mucha gente no deja cartas en esos momentos sin hacer spoiler? Es porque no nos gusta pensar en ese momento, ¿no? Entonces, si realmente lo normalizáramos, todos escribiríamos cartas para ese momento, ¿no? Pero tenemos un tema con ese, bueno, con eso, ¿no? Que cuenta el libro y creo que, bueno, pues naturalizarlo es importante. También se trabaja mucho en este libro lo que es la unión de las distintas generaciones, es decir, de los niños pequeños con las personas mayores, el caso de esta cuidadora que se va con Francisca y Sí, Rocío o Raquel, las sí. confundo, que se crea esa conexión con la persona a la que va a cuidarle, a cortarle el pelo, a cuidarla, ¿no? Como
parece que estamos en diferentes etapas y luego realmente estamos muy cerca y nos hace falta muchas veces esa figura de la madre o de la abuela que hace a alguien externo y que hace que se acomode la familia. Es Francisca y Sole. Sole es Sole, la chica correcto. joven, ¿no? Que al final están muy alejadas, ¿no? Una es una persona muy mayor, la otra es joven, pero que en el fondo resuenan en lo mismo, están solas. Y en esa soledad se encuentran y ven que pueden darse lo que necesitan, ¿no? Francisca no ha tenido una hija a quien cuidar y Sole no tiene una madre o una abuela de quien ser cuidada, ¿no? Y entonces pues se encuentran y se dan lo que necesitan y poder también vivirlo de una forma como fluyendo con la vida, ¿no? Que siempre aparece como el miedo o la desconfianza o a lo mejor se quiere aprovechar, ¿no? Estamos a gusto juntas, pues ¿por qué no? El miedo, yo diría que es la emoción que ha reinado en este año y medio y es una emoción que se plasma en diferentes partes, en todos los puntos de vista prácticamente. Yo creo que todos los personajes han sentido miedo en algún momento de la trama en este libro. Eh, ese miedo que realmente nos bloquea, nos paraliza, nos hace huir y en este caso no hemos podido huir en este tiempo. ¿Cómo has tratado el tema del miedo en los personajes? Imagino que ha sido algo que has tenido que plantearte muy bien para llegar a ese punto intermedio, ni excederte ni quedarte corta, ¿no? Yo creo que el miedo es algo natural, es lo que nos ha permitido a la especie humana llegar al siglo XXI. Si no hubiéramos tenido miedo, pues hubiéramos fallecido como especie hace millones de años, ¿no? Y el miedo nos ha mantenido seguros. En un momento de pandemia donde la seguridad no existía, porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, no sabíamos nada, el miedo reinaba, obviamente. Y reinaba en todos los personajes porque en más o en mayor o menor medida existía, ¿no? Y existía no solamente en los personajes, existía en nuestro día a día, ¿no? El miedo, hay gente que muchísimo miedo, otros, bueno, esa reticencia de, wow, esto es muy gordo, es que paró todo el mundo, o sea, es que nunca, todavía estamos con las consecuencias de ese parón mundial, es que no había pasado nunca, ¿no? Entonces, obviamente apareció miedo, porque como especie claro, la pandemia, el coronavirus nos dejó en jaque mate, ¿no? Y transmitirlo, o sea, poder plasmarlo en el libro y ver cómo el miedo se puede ir transformando en coraje, en fortaleza, en crecimiento, pues es algo que quería plasmar. Al final, en todo el libro hay la intención de enseñar al lector que todo momento de dolor es un portal para crecer de alguna forma. Nunca nos quedamos iguales, siempre estamos evolucionando. Y curiosamente, cuando evolucionamos más y crecemos más y nos transformamos más, no es cuando estamos ultra felices en una playa tomando el sol, es cuando las estamos pasando canutas, ¿no? Pues ese momento, ese año en el que las pasamos tan canutas, ha habido una gran transformación también en muchísimas personas, ¿no? Y hay gente que dice, a ver, no lo he pasado bien, pero estoy mejor ahora que antes, porque me he dado cuenta de esto, de esto, de esto, he cambiado esto, esto, esto. Entonces, ese dolor tuvo bueno, pues sembró la semilla de algo muchísimo mejor que ha nacido luego, ¿no? Y esto es esperanzador para otra vez que aparezca el dolor en nuestra vida. Creo que esto nos puede pues sacar el miedo de encima y decir, bueno, en la vida hay de todo, hay cosas buenas y hay cosas que no lo son, pero cuando no lo sean, si puedo ver el dolor como algo que me ayuda a crecer y que no solamente es algo doloroso y negativo, sino que de ese dolor pueden nacer cosas muy positivas, pues luego lo transitaré muchísimo mejor seguro, ¿no? Y quería dar esperanza, básicamente es un libro yo creo que muy optimista y que quiere dar eso, ¿no? Alas y esperanza a mucha gente. Yo, como decía al principio, Removidas es un libro para inspirarse, para darse cuenta, hacer esa introspección de ver qué nos ha cambiado esta situación de pandemia, dónde estábamos al principio, dónde estábamos
Bueno, al final, vamos a poner final como una hora, aunque sabemos que aún nos queda mucha gestión emocional con los momentos que seguimos viviendo. Para terminar, Miriam, a mí me gustaría saber qué proyectos tienes entre manos. Volveremos a saber de ti con una nueva obra dentro de poco. ¿Hacia dónde, después de, con Removidas, tal vez romper un poco más, ¿no? con la temática de crianza consciente? ¿Qué pasos quieres dar o hacia dónde vas a tirar ahora? Ahora estoy escribiendo un libro, estoy a punto de terminarlo. Voy a entregarlo en breve, en un mes o algo así. Vuelve a ser no ficción. La ficción en Removidas fue como un parón, pero me lo pasé tan bien que quiero volver a escribir ficción. Lo que pasa es que ahora tenía muchas ganas de volver a mi campo, que es el mundo de la maternidad, la paternidad y la crianza, y estoy escribiendo un libro, no te puedo decir el título ni de qué va, que saldrá en Sant Jordi, saldrá en marzo de 2022. Pues Miriam, desearte desde el Libris muchísima suerte en esta andadura. Gracias. Agradecerte que hayas puesto voz a tantísimas personas en esta circunstancia de pandemia en Removidas. Y la verdad que ha sido un lujazo poder contactar contigo, poder acercar a tu obra y ponernos cara entre autoras, que siempre es un gusto. Muchísimas gracias y seguiremos gestionando esas removidas que seguro que la vida nos las volverá a poner más adelante. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias a ti, un placer.